Hola, buenas tardes. Bienvenidos al módulo 14, el universo natural, unidad 2, el universo, semana 3. Una disculpa por las fallas técnicas, que empezamos un poquito más tarde, pero estoy teniendo problemas con la conexión de mi internet. Espero que no nos falle y podamos terminar nuestra presentación de la sesión síncrona de esta semana. Los objetivos de esta nuestra sesión síncrona es aclarar dudas con respecto a las actividades integradoras, foro de clase y debate, sugerencias y ejemplos para resolver tus actividades integradoras y la sesión de preguntas y respuestas. Comencemos con la actividad integradora, las leyes de Newton. Para esta actividad realizarás un experimento en el que se demuestre una de las tres leyes de Newton, ya sea la primera ley de Newton, ley de la inercia, segunda ley de Newton, ley de la fuerza, masa y aceleración, o la tercera ley de Newton, ley de la acción y la reacción. ¿Qué hacer? Leer acerca de Newton y de sus tres leyes. Elegir una de las tres leyes. Pensar en una situación cotidiana en la que intervenga y se demuestre la ley que elegiste. Llevar a cabo el experimento. Enseguida, con esta información, vamos a hacer nuestro reporte de práctica. Te comparto una tablita con ejemplos. Claro, el ejemplo no está completo, es una parte para que te sirva de base de qué poner en cada uno de los puntos del reporte. Nos piden la portada. ¿Qué voy a poner en la portada? El título de la actividad, reporte de práctica, nombre del estudiante, módulo que cursa y la fecha. Ejemplo, el título de la actividad es Leyes de Newton y específicamente el reporte de la práctica, yo voy a hablar o mi experimento es de la ley de la inercia. Entonces nada más le pongo ley de la inercia. Enseguida vas a poner tu introducción. ¿Qué poner en la introducción? Antecedentes de Newton y de manera general las tres leyes de Newton. Ejemplo, Isaac Newton es un científico inglés y fundador de la física clásica, conocedor tanto de los estudios del movimiento de Galileo como de las leyes de Kepler sobre las órbitas de los planetas. Establece las leyes fundamentales de la dinámica como son la primera ley de Newton o ley de la inercia, segunda ley de Newton o ley de la proporcionalidad de la fuerza y aceleración, y la tercera ley o principio de acción y reacción, y completas tu introducción. Enseguida nos piden en nuestro reporte que pongas la teoría. Aquí vas a describir ampliamente la ley que demuestra tu experimento. En este caso, yo voy a hablar ampliamente de la ley de la inercia porque es el experimento que yo elegí. Entonces pongo toda la información de la primera ley. La primera ley de Newton o ley de la inercia explica que todo objeto continúa su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar este estado por fuerzas que actúan sobre él. Pero si el objeto se encontrara en movimiento estando en nuestro planeta, en algún momento se detendría, ya que existe otra fuerza que lo obliga a cambiar su estado. Y así completas la información de la primera ley, que en este caso es el que yo estoy usando de ejemplo.
Siguiente, nos piden que incluyas el material y equipo. Incluye todos los materiales y objetos a usar. Por ejemplo, yo voy a usar diferentes vehículos, un carro, una bicicleta, patines, personas, etcétera. Nos piden que incluyas el procedimiento de tu experimento. Entonces, ¿qué voy a poner? En este punto es indispensable que muestres la evidencia del experimento, incluir las fotos con el desarrollo de tu experimento. Te sugiero que incluyas una foto con tus materiales a usar en la que aparezcas tú. También puedes hacer un video de tu experimento e incluyes el link del video en el cual demuestres que tú llevaste a cabo el experimento. Entonces, bueno, en el experimento que yo quiero mostrar de ejemplo, subimos una persona a la bicicleta, ponemos en movimiento el vehículo, frenamos y observamos qué sucede y tomamos datos y continúas explicando tu experimento. Después vas a poner tus resultados. Aquí en este punto explicas los datos que obtuviste, es decir, considera las variables que incluyen a la ley que tú estás demostrando. En el mío, pues yo voy a incluir la fuerza es igual a la masa por la aceleración y debo explicar y hablar acerca de la masa, de la fuerza y de la aceleración, cómo están incluidas en mi experimento y cómo se comportaron estas variables porque son las que están en la primera ley de Newton o ley de la inercia y es el experimento que yo estoy haciendo y que quiero demostrar. Enseguida nos piden que pongamos las conclusiones. Aquí, en las conclusiones, vas a analizar los resultados obtenidos. ¿Se cumplió la ley o no? En caso de que no se cumpla, ¿qué fue lo que hizo falta? Explica cómo el experimento te permitió comprender la ley. Describe de qué manera empleaste el método científico en tu experimento. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner, la ley en un principio con mi experimento no se cumplió porque no consideré la fuerza y continúas explicando. El método científico lo apliqué desde que comencé a observar, porque los pasos del método científico empiezan con observar. Entonces yo comencé a observar a mi alrededor qué actividades cotidianas obedecen a las leyes de Newton. Planteé mi hipótesis, más bien planteé mi pregunta de investigación, me hice la pregunta, ¿por qué cuando voy en el camión o en algún vehículo y este frena, las personas nos vamos hacia adelante? Y entonces planteas tu hipótesis y ya voy a poner en la hipótesis, pues porque obedece a la ley de Newton, continúas explicando. Entonces, de esa manera, la experimentación, el paso de experimentación en el método científico, pues es el experimento que tú llevaste a cabo y entonces yo puedo poner, en la experimentación se procedió a llevar a cabo el siguiente experimento que ya se hizo, obtuviendo los siguientes resultados. Y de esa manera estás usando el método científico para explicar paso a paso cómo llevaste a cabo tu experimento. Y por último nos piden que incluyas la bibliografía, entonces incluyes los libros, revistas, videos que te sirvieron de apoyo. En mi caso yo utilicé esta dirección, esta página de internet. Aquí si te fijas yo estoy citando conforme al formato APA. Entonces en el formato APA pones el nombre del autor del documento o el nombre del video, el año y pones el título de la fuente. Pues si estás usando un video, pues el nombre del video. En este caso el autor es Tequeduca 2016 y el video se llama Las tres leyes de Newton y finalmente le pongo recuperado de y ahí incluyes la liga y de esa manera estamos usando
el formato APA. Nuestra siguiente actividad integradora es las eras geológicas. Para esta actividad elegirás una de las eras geológicas: precámbrica, paleozoica, mesozoica o cenozoica, y buscarás información relevante que demuestre tu capacidad de análisis y síntesis al describir las características físicas, químicas y biológicas que distinguen las eras geológicas e identificarás sus principales rasgos, así como las condiciones que se presentaron para la aparición y evolución de la vida. ¿Qué hacer? Busca información e imágenes representativas. Por ejemplo, yo encontré estas imágenes de la era precámbrica y entonces encontré que las características químicas, la atmósfera es densa por el vapor, pues es de metano y amoníaco, hay gases mortales, etc. Características biológicas: se encuentran ya sedimentos con huellas de bacterias, restos de algas primitivas, etc. Y con esta información vas a construir tu ficha temática. Una ficha temática tiene como objetivo registrar la información clave y concreta que servirá de guía para la investigación. Por ello es indispensable que en tu ficha temática des respuesta clara, concreta y en el orden indicado a los siguientes puntos. Características físicas de la era que elegiste. Principales especies. El clima y la temperatura que predominaba. La actividad volcánica. La sismicidad y tectónica de placas. Principales rasgos que distinguen la era seleccionada. Y cómo favoreció la era seleccionada la evolución de la vida. Continuamos con el foro de clase Fenómenos y cambios ambientales. Para este tercer foro de clase darás respuesta a las preguntas detonantes: ¿por qué es útil conocer los cambios ambientales presentados en la historia de nuestro planeta? Menciona un ejemplo de cómo han repercutido los fenómenos climáticos en la evolución de la vida. El foro se trata de que identifiques un cambio natural, ya sea físico o químico, que ocurrió en la historia de la Tierra, no es actual, y que generaron la evolución geológica de la Tierra. Y ese cambio, cómo ha afectado o cambió la vida actual de la Tierra como la conocemos. Te comparto un ejemplo de qué tenemos que hacer. No es muy complicado. Ejemplo: el movimiento de las placas tectónicas debido al vulcanismo y sismicidad ocasionó que la Pangea, toda la Tierra junta, se fuera separando, y eso repercute en la actualidad en la conformación de los diferentes continentes. Te comparto un ejemplo de participación de uno de los compañeros, de Rosalena. Dice: deja comentarte que en la era paleozoica, periodo pérmico, las condiciones climáticas eran de humedad a secas o áridas, lo cual provocó la desaparición de muchas plantas y anfibios que requerían mayor cantidad de agua. Y en la actualidad parece que vamos por el mismo camino, ya que en algunos estados las condiciones climáticas son muy secas. Entonces, si te fijas, su participación es breve, pero es completa y correcta. Nos comparte un cambio o un fenómeno en una era geológica pasada y lo relaciona cómo afecta o cómo podría afectar en la actualidad una situación parecida. Es importante que
que atiendas estas instrucciones porque en el foro me están compartiendo el cambio climático actual que tenemos ahorita y me estás poniendo cuáles son las causas y qué tiene que hacer. Sí lo puedes relacionar, pero tendrías que relacionarlo al final diciendo, por ejemplo, que ya en otras eras se ha presentado un calentamiento global, ha habido un cambio climático y que entonces ahorita estamos viviendo esas mismas condiciones y que entonces podríamos tener un desenlace parecido al que hubo en esa era. Así es como lo podrías relacionar en la actualidad, pero de ninguna manera el foro se trata de que nos digas qué es el cambio climático actual y por qué se ha ocasionado y todo eso no. El foro tiene otra connotación. El foro de debate, la Tierra en movimiento. En este foro de debate daremos respuesta a las siguientes preguntas detonantes. ¿Por qué se mueve la Tierra? Y menciona qué fenómenos ocasionan esto. Con base en el estudio de las eras geológicas, explica si sería posible que la Tierra se convierta nuevamente en una Pangea. Igual te comparto un ejemplo de participación al foro donde la compañera Ana Lilia contesta de manera concreta a la pregunta por qué se mueve la Tierra y qué fenómenos ocasiona esto. Y por último, pues ella nos dice pues que ella cree que si hace unos 250 millones de años las placas tectónicas estaban unidas y entonces nos dice ella que dentro de unos 250 millones de años la predicción sobre las posiciones de la placa las vuelve a situar agrupadas en una única masa de tierra. Entonces igual de manera concreta y breve da respuesta al foro de debate. Si atiendes a estas instrucciones, asegurarás una calificación satisfactoria. Te comparto una reflexión de Isaac Newton, ahorita que estamos trabajando con sus leyes. Nos dice, si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que cualquier otro talento. Y me gusta esta frase porque las actividades de esta semana están un poquito pesaditas, entonces pues hay que tener paciencia y con mucho ánimo, actitud positiva, desarrollar nuestras actividades de la semana. Pasamos a la sesión de las preguntas y respuestas. Si tienes alguna duda, si tenemos alguna duda. Entonces aquí estoy abriendo el chat. ¿Hay alguna duda?
tenemos alguna duda. Nos comentan, tenemos muy poquita audiencia, nos comentan que no hay ninguna duda, pero recuerda que de todas formas, si al estar realizando tus actividades tienes alguna duda, la puedes compartir a través del mensajero, a través del correo o a través de nuestro foro de Aprendiendo Ciencias. Si ya no hay ninguna duda, yo me despido. Como siempre, un placer compartir estos momentos personales contigo.